Ante todo, reciban un cordial saludo, espero que se encuentren bien. La clase de hoy tiene que ver precisamente con explicar cómo se construye un título y en segundo lugar cómo se construye el planteamiento del problema. Si bien es cierto, ustedes han visto que les he enviado un material referente a lo que es la construcción del planteamiento del problema, no es menos cierto que resulta de alguna manera complejo en cuanto a su construcción. Por eso entonces voy a dar esta clase que de alguna manera pues podría darle mayor entendimiento a la construcción de cada uno de los planteamientos que ustedes van a abordar con relación a sus trabajos. En primer lugar, hay que tener claro que una vez que ustedes hicieron la aproximación al objeto de estudio, en la aproximación del objeto de estudio debe visualizarse cuáles serían las dos hipótesis, o mejor dicho, las dos variables sobre las cuales va a tratar el trabajo de investigación. Por eso que en varias oportunidades hice algunas observaciones sobre la aproximación del objeto de estudio para que de alguna u otra manera se precisara el mismo. ¿Qué sucede? Al momento de precisar el objeto de estudio, podemos entonces construir un título tentativo. Ustedes están entonces ya en la fase no solamente de construcción de título tentativo, sino también la construcción de un planteamiento del problema. En primer lugar, ¿cuál sería el título tentativo? Bueno, una vez que precisaron el objeto de estudio, habría que ver cuáles son esas dos variables sobre las cuales se va a investigar. Muchas veces la persona está abordando una problemática en cuanto a determinada problemática jurídica, entonces habría que ver sobre cuál o sobre la cual esa problemática jurídica incidiría sobre la segunda variable. Un ejemplo sería, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, cuál sería entonces específicamente el trabajo sobre lo que vamos a utilizar en materia de comercio electrónico y cómo incidiría el comercio electrónico sobre el ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo, está la competencia en el comercio electrónico y su regulación en el ordenamiento jurídico venezolano o en el derecho mercantil venezolano. La competencia en el comercio electrónico vendría a verse entonces dos variables de investigación. Por un lado, qué es competencia y por otro lado, cómo es y si está regulada la competencia en el comercio electrónico, específicamente en el derecho mercantil venezolano. Otros ejemplos pudiera ser en materia en criminología, por ejemplo, podría ser en materia del bullying y cómo el bullying de alguna u otra manera o cuál sería en materia pudiera ser en política criminal, cuál sería entonces de alguna manera el bullying y la política criminal implementada en Venezuela para combatir el mismo, ¿no? Entonces habría que ver más o menos cuál sería en materia procesal, pues puede ser utilizando o trabajando con un medio de prueba y como ese medio de prueba puede ser, por ejemplo, la prueba testimonial, pero electrónica, la prueba testimonial electrónica o virtual y su regulación en el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Por qué? Porque sabemos que el testimonio o la prueba testimonial se hace directamente en persona, pero ya muchos países están realizando la prueba testimonial vía videoconferencia, puesto que la persona en muchas ocasiones no se encuentra en el mismo lugar donde se encuentra entonces evacuando a los testigos. Entonces, ¿qué sucedería? Mira, sería bien interesante entonces estudiar lo que es la prueba testimonial en el ámbito electrónico o mediante videoconferencia y cómo se podría regular esto en el ordenamiento jurídico venezolano. No sé si esto se entiende bien. Hay que de alguna u otra manera pues evidenciarse las dos variables de investigación. Por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial estamos viendo una variable que es la prueba testimonial propiamente, pero tenemos en el ámbito de lo que es la vía electrónica y específicamente como estamos viendo por videoconferencia, y esto sería bien interesante cómo se podría evacuar esta prueba en el procedimiento, por ejemplo, civil venezolano.
Entonces, la problemática debe ser bien precisa, bien clara, para poder entonces abordar estas dos variables y que se puedan reflejar posteriormente, no solamente en el planteamiento, sino también en los objetivos de investigación. Pero no nos podemos adelantar, debemos ir por partes, primero el título para luego ir entonces, en este caso, al planteamiento del problema. Una vez que tengamos claro lo que es el título, tentativo. Recuerden que es un título tentativo porque el título puede irse modificando a medida que va desarrollándose la investigación, modificándose en qué sentido, muchas veces la redacción, la precisión, entre otras cosas. Con relación al objeto al planteamiento del problema, perdón, ustedes han visto en el material que muchos dicen que debe redactarse de lo general a lo particular, es decir, utilizando el método deductivo. ¿Qué sucede? Si por ejemplo me voy otra vez con el ejemplo de lo que es la prueba testimonial y su evacuación, pero desde el punto de vista electrónico, en el procedimiento civil venezolano, ¿qué sucede? No podemos empezar hablando sobre la prueba electrónica, sobre la prueba testimonial en el ámbito virtual. ¿Por qué? Porque estaríamos destruyendo el método deductivo. ¿Qué debemos hacer? Primero, bueno, deberíamos hablar, si lo voy a llevar al ámbito del proceso civil, hablar primero de lo que es el proceso civil, luego que dentro de las ramas del proceso civil están unos medios de prueba y dentro de los medios de prueba tenemos, por ejemplo, la prueba testimonial. A nivel del procedimiento ordinario, simplemente. Dentro de lo que es la prueba testimonial podemos explicar lo que es la prueba testimonial, pero posteriormente podemos entonces señalar dentro de la tecnología de información y comunicación podemos hacer la opción que se está haciendo en otros países de evacuar la prueba testimonial a nivel de videoconferencia, en virtud de que muchas veces, entonces, como les he señalado anteriormente, el testigo no se encuentra en el lugar donde se está evacuando, es decir, en el tribunal donde se está evacuando este testigo. Entonces, de allí que una vez que se explique la parte ya virtual, que sería lo particular, es cuando efectivamente formulamos una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que bueno, que Venezuela necesita ir avanzando en cuanto a la parte procesal, en cuanto a la evacuación de los testigos. Sin embargo, hemos visto que se queda en el tiempo el ordenamiento jurídico y por supuesto muchos tribunales se pueden dar como consecuencia el retardo en la evacuación. Muchas veces el testigo no puede venir, tiene que diferirse. Entonces esto genera de alguna manera, pues un retardo procesal y afecta, por supuesto, a las partes. ¿Qué debemos hacer? Entonces, bueno, la propuesta sería que se pudiera implementar a corto plazo o a mediano plazo, mejorando las condiciones en cuanto a tecnología, en cuanto a internet, entre otras cosas, para la implementación de lo que es la evacuación de testigos en el ámbito virtual, utilizando ¿qué? A través del empleo de la videoconferencia. Entonces, fíjense que la redacción de este planteamiento, que puede ser en unas 3 páginas, puede ir de lo general a lo particular. Explicar de lo general. Por ejemplo, hay personas que si quisieran hacer un estudio comparado, tendría que empezar hablando a nivel mundial, luego a nivel regional, hasta caer específicamente en Venezuela. No pueden hacerlo al revés, no pueden empezar por Venezuela para luego caer a nivel mundial y finalmente a nivel regional, porque estarían destruyendo el método deductivo. Por eso que la redacción debe ser con mucho cuidado, debe tener una coherencia, por eso también les envié un material que es importante en cuanto a conexión o conectivos, para darle coherencia a los párrafos durante el proceso de redacción del planteamiento del problema. Entonces recuerden que siempre debemos redactar de lo general a lo particular. Lo particular que sería, bueno, la problemática que ustedes están abordando, lo que se está presentando actualmente sobre ese fenómeno jurídico y por ende lo que ustedes pretenden de alguna u otra manera aportar para esta investigación. Tiene que ir de lo general a lo particular y como último, una vez que ustedes hablen de lo particular y la problemática que se está presentando actualmente en Venezuela sobre esa figura jurídica, deben hacer un párrafo de cierre, 1 o 2 párrafos de cierre, donde ustedes puedan
hablar sobre la importancia del tema que ustedes van a abordar, porque es importante esa investigación para ustedes y cuál es la relevancia que se le va a dar de este tema al área sobre la cual o la materia sobre la cual va a trabajar, es decir, si es por ejemplo en materia procesal civil, si es en materia de derecho mercantil, si es en materia laboral, cuál es la importancia que se le va a dar a el tema y cómo este tema va a aportar al derecho mercantil venezolano o al derecho procesal venezolano o al derecho laboral venezolano y así sucesivamente, dependiendo de la temática que ustedes van a abordar. Entonces fíjense que hay que tener mucho cuidado una vez que van de lo general a lo particular y una vez que lleguen a la problemática en esencia, entonces ustedes van a cerrar ese planteamiento con 1 o 2 párrafos donde explique no solamente que este tema es importantísimo abordarlo, sino también se justifica porque va a aportar a la materia sobre la cual van a investigar. Entonces, por eso es necesario tener cuidado y poder redactar de una manera coherente, de una manera clara y precisar realmente la problemática que ustedes están abordando en este momento. De verdad, muchas gracias. Continuamos entonces teniendo la interacción por WhatsApp. Cualquier cosa, por favor, formulen sus preguntas a través de WhatsApp. Feliz tarde.